Wir sind Bäckerlich, wir sind fein, wir sind Fäulingen. Wir arbeiten Tag bei Nacht, beim Meister eingedingen. Ein Bäckerjing ist gut zu sein, es ist wahre Mamichaie. Wir arbeiten Tag bei Nacht, zu machen Bräute durch die Nahe. Me llamo Sara Ruz porque me hago llamar con el apellido de mi esposo. Me parece que es más fácil de pronunciarlo. Soy una sobreviviente de Auschwitz-Birkenau, de otros campos. Soy nacida de Lodz, de Polonia. Mi ciudad se llama Lodz, donde yo nací. Viví una niñez hermosa, con los padres como única hija. Llegué hasta los 12 años y siempre pidiendo por un hermanito. Mi madre hasta los 12 años no pudo tener hijos, pero cuando estalló la guerra quedó embarazada. No fue buen momento de quedar embarazada, porque uno que sabía lo que puede pasar. Y vivíamos en la casa del año 39, más o menos de cuando empezó la guerra hasta el año 40. Pero cuando entraron los alemanes a Polonia, a mi ciudad, ya nos empezaron a tratar de una manera muy mala, terrible. Yo era una nena, todavía no entendía tanto y no pude entender tanto de lo que son los alemanes. Pero de niña me gustaba mucho escuchar el violín. Es la historia que cuento siempre. De mi violín de chiquita, que teníamos un amigo que tocaba el violín y siempre decía que tengo muy buen oído y tengo que tocar, él me va a enseñar. Compraron un violín, pero justo en la época que estaban los alemanes y entraron a mi casa, viendo un violín en la mesa, preguntó en alemán, ¿de quién es este violín? Y casualidad que todos hablamos alemán. Mis padres hablaban alemán. Él tenía clientes alemanes que tenía un taller de costura donde cosía para los alemanes. Y ellos dicen, que te gusta el violín, qué bien. Agarra el violín y lo rompe en la mesa en pedacitos. Esto fue la primera impresión, lo que yo sufrí de los alemanes. ¿Por qué me hizo semejante barbaridad? Pero ya teníamos que tener las estrellas de David, usar el cinto amarillo en el brazalete y salir a la calle. Ya no podíamos caminar por la vereda, teníamos que caminar por la calle. Y claro,
la gente todavía salía de la casa porque no esperaba este tratamiento, este tratado de ellos tan brutal, porque agarraban a un judío que todavía usaba su vestimenta de religioso, lo tiraron al piso, lo que vimos, lo tiraron al piso, le cortaron la barba, lo pegaron, hacían un desastre ya de entrada con los donde encontraban a un judío. Pero a mi madre le crecía la panza y fuimos al gueto, y en el gueto en el año 40 ya nació el nene y yo ya tenía 13 años, ya me sentía toda una adulta porque ya tenía un hermanito más chiquito. En el gueto no teníamos leche para darle, ya desde el principio ya uno estaba en una situación bastante mala. Entonces yo corría a buscar leche, a buscar un poco de leche para este nene, pero de las filas de las mujeres embarazadas que se les prometía un poco de leche, a mí me sacaban de la fila mis propias paisanas, porque cada uno buscaba para uno y no se quería compartir conmigo. Que una nena quiere leche, no, para vos no hay leche. Y yo les decía que para mi hermanito, pero ¿qué les importó? Ya se vivía situaciones bastante tristes. El nene vivió 3 meses. Falleció de hambre y de desnutrición. Y seguimos en el gueto trabajando. El gueto se armó con fábricas, con un Yud Neltester, con Murunkovsky, que era nuestro jefe, pero era antes de la guerra, era una persona, una buena persona, que tenía un orfanato, era un jefe de un orfanato y trataba bien a los chicos, porque mi esposo, que yo lo conocí en el gueto, me contó que él era un chico del orfanato. Lo crió el orfanato a mi esposo y lo mandó al colegio superior y todo. Y en el gueto se volvió un hombre que estaba trabajando con los nazis. Y yo conocí a mi esposo en el gueto. Esto fue más o menos en el año 43. Yo ya tenía más o menos 14, 15 años en esta época. Y claro, mi papá lo conoció casualmente los domingos que uno no trabajaba, que nos dieron libre los domingos en el gueto de trabajo. Entonces lo invitó a casa y yo, como una nena bastante precoz, lo empecé a mirar. Digo, qué lindo señor, porque para mí era un señor. Me llevaba 11 años y medio. Ya era bastante la diferencia de edad entre 14 años o 15 años y 20, ya tenía 26 y algo. Ya es una diferencia bastante grande. Yo en el gueto tenía mis amiguitos de mi edad, pero
el hombre empezó a venir a la casa y se me hizo amigo con la familia. En el gueto nos dieron una habitación. En la ciudad teníamos un departamento muy lindo, pero en el gueto nos metieron cada familia en una habitación y nada más. Y no era muy cómodo ni para recibir visitas, no teníamos ni para convidarlo con algo. Pero empezó a venir a casa y yo me enamoré de él. Y ya se hizo el 42, 43, y ya teníamos más una conexión de que él también me miraba. Mi madre no le gustó nada esto, porque dijo, ¿cómo estás mirando a un hombre grande? Lo estás mirando demasiado, me dijo. Pero él dijo, mira, todavía no sabemos lo que puede pasar con nosotros. Tenés una libretita, yo te anoto una fecha y vamos a ver, tenés dónde familiares. Mi madre, sí, tengo un hermano en Argentina y puede ser que me iría a Argentina o si no, me iría a Palestina. Todavía existía Palestina, no estaba el Israel. Pero era más para venir a Argentina y él conocía de leer mucho a Buenos Aires, que había un edificio Cábana y él siempre decía que es un país muy por desarrollar, porque es un país joven y nos vamos a encontrar y me anotó el 5 del 5 del 45. Se le ocurrió esta fecha y yo guardé esta libretita, para mí era un tesoro, pero esta fecha me quedó en la cabeza. Bueno, nos empezábamos a tratar yo aumentaba de años, pero llegó el año 44, con todo lo que yo trabajé ya. Trabajé en el gueto en un Hut Resort, en una fábrica de sombreros para chicos. Y ahí tenía que hacer trabajos para mí y para mi mamá, porque ella no estaba en condiciones de trabajar, porque al año tuvo otro bebé. Nunca pudo quedar embarazada, en el gueto quedó y tuvo otro bebé. Y murió, lo mataron al nacer, los alemanes. Bueno, esto pasaba en el gueto. Este miedo que tuvimos después de sobrevivir a Auschwitz, Birkenau, porque yo no bajé en Auschwitz, directamente me llevaron a Birkenau, que era el campo de exterminio. ¿Entendés? Y claro, después de sufrir el viaje solamente, fue terrible, que todavía con mi papá y mi mamá, y estábamos viajando en trenes que nos llevaron en el año 44. Ya nos llevaron a los trenes, nos sacaron de las casas y ahí solamente el viaje era terrible con estos alemanes que a veces paraban en el camino y nos hicieron bajar y hicieron cosas con nosotros, comedias, porque en el camino uno se ensuciaba y te podés imaginar, ponían un balde en el medio del vagón para necesidades. ¿Quién pudo aguantar todo esto? Y en el camino nos tiraban como bombachas
Entonces la gente corría como loca para agarrar una bombacha. Entonces eran trenes con vías. Nunca conté esta historia porque me caí en las vías y la gente me pasaba encima mío. Y mi mamá me buscaba, ¿dónde está mi hija? Y yo estaba tirada en las vías, no me pude levantar, porque la gente se cruzaba encima mío, hasta volver al vagón. Mira, la primera vez que cuento esto. Son cosas que la gente que me escucha conoce mi historia y me dice, esta historia nunca escuchamos, que te caíste, que tiraban bombachas, porque son cosas que uno cuenta y contando se me viene a la memoria todavía y yo sola me asombro de las cosas que me estoy recordando. Y llegamos a Birkenau, y en Birkenau ya bajamos de los trenes, ya no tenía a mi papá. Ya lo llevaron con los hombres y mujeres con mujeres. Y bajando en el tren, todas en filas, con un alemán, un nazi con el rebenque, eine Peitsche, empieza a dividirnos links, rechts, a la gente que no se veía muy bien, links, y la gente que se veía un poquito mejor, rechts. A mi mamá era muy flaca y este viaje no le quedó tan bien y todo eso parecía mal, tenía mal aspecto, la llevaron al lado izquierdo. Y este alemán, yo lo miraba, digo, me sacó a mi mamá, yo tengo que hacer algo. Era un poco atrevida, me sentía más fuerte y no me importaba qué es lo que va a hacer conmigo. Entonces me acerqué al alemán y él levanta el rebenque de Baiche, levantabas, ¿cómo te atreves a ponerte frente mío? ¿Qué es lo que quieres? Y yo le contesto, du hast meine Mutter mir genommen. Y él me mira, wieso sprichst du Deutsch? Y yo le dije, meine ganze Familie spricht Deutsch. Y esto se ve que le llegó un poco, no sé, a este asesino algo le llegó y dice, geh und nimm deine Mutter. Yo la pude llevar al lado derecho. Con el alemán salvé a mi madre. Y ahí empezó, la gente empezaban, bueno, nos llevaron a revisación, yo tenía trenzas, ganz lange Haare hatte ich in diese Zöpfe habe ich im Kopf herumgenommen. Und dann todo, abrir las trenzas, abrir todo abierto y desnudas. Teníamos que pasar la revisación en Birkenau, todas desnudas. Había hombres, mujeres, uno, ¿qué se va a esconder? ¿Con qué se va a esconder? No había dónde esconderse. Y estaban, cada una tenía que, miraban las alemanas, mujeres, mirando el pelo, y después
las llevaban y yo que sabía yo dónde las llevaban. Y con mi pelo largo me sacaron de la fila. Son, acá va a haber piojos, Leise, viel Leises. Así pensaron ellas. Y decía, eine Leis dein Tod. Y yo, cuando yo cuento esta historia en castellano, tengo que traducirlo. Un piojo tu muerte. Pero a ustedes les hablo en alemán. Jetzt lache ich, aber das war gar nicht zum Lachen. Muy terrible. Me sentaron, yo sola pensé que va a estar todo feo y sucio. Y dice una a la otra, ponele a la garzón, no la peles. Yo no vi lo que hacían con las mujeres, que las pelaban todas y las llevaban. Y las pasaban peladas todas y no sabía dónde. Y bueno, cuando llegamos y después a empujones me llevan a donde está un lugar lleno de vapor, me siento, paso por una puertita y ahí está sentada una señora desnuda, pelada, y todos están pelados. Y yo digo, Gott, ¿dónde está mi mamá? Y pregunto a esta mujer, ¿dónde está mi mamá? No sé dónde está mi mamá. Dice ella, hija, yo soy tu mamá. No la reconocí. Entonces, otra vez estamos juntas, pero ya nos tiran a las barracas. Cada una le tiran un vestido, a una alta, corto, a una chiquita, largo. Pobre de ustedes si se van a cambiar, así nos decían. Todo con amenazas. Y cuando vamos a la barraca, nos tiran a la barraca, en nuestra barraca, no teníamos catres, nada, así sobre el piso de mosaico, qué sé yo, horrible, una apoyada sobre la otra, en el medio un camino que cambian de Blocksführerin y nos tiraban agua fría cuando se escuchaba una voz. Nos tenían a palos y nos tiraban agua fría. Y para comer, en una jarra así de grande, nos pasaban 10 personas para tomar un poquito. Esto fue lo que comíamos en Auschwitz, en Birkenau, perdón. Bueno, vienen alemanes, mucha gente se sacaban de las filas y no volvían. Tuvimos esta suerte que se cortó la fila y no aparecía esta gente. Ya no sabíamos que iban a la muerte, a gas. No, uno no se podía imaginar qué lo que hacían con... Se ve que otros sabían y nosotros nada. Había mujeres que le sacaron hombres rabinos con chiquititos que mataron y contaron en Birkenau esto. Cuando estábamos en el campo, dicen, ¿dónde está el Dios? No creemos, no existe el Dios. ¿Dónde está el Dios? Y así. ¿Qué sentía mi madre y qué sentíamos nosotros? Ella no podía ya caminar. Pero llegaron alemanes y buscaban gente para trabajar. Nos llevaron a una fábrica de aviones a Freiberg, Deutschland. Ahí trabajamos, ya teníamos mejor trabajo
y que no conocíamos, pero un poquito mejor comida, mejor trato, pero igualmente quien no se portaba tan bien como al Unterscharführer le parecía, enseguida palizas y nos pegaban a las mujeres. Y bueno, y así estábamos trabajando un tiempo bastante largo, que yo pasé también un terrible accidente, me caí y me lastimé toda abajo entre las piernas. Y me llevan a una enfermería, una alemana. Creíamos que era una rusa, médica rusa. Yo digo, qué suerte que es una rusa, por lo menos me va a tratar. Era peor que los alemanes. Y me cortó en carne viva, sin anestesia no se daba. Y me tiró abajo de la camilla, anda sola. Y yo me arrastré a la puerta y las enfermeras ya sabían lo que pasaba, me llevaron a la habitación y aparece el Unterscharführer. ¿Quién está lastimada acá? Y me dice en alemán, du hast es sehr gut gemacht. Du denkst, dass du wirst nie arbeiten. Así me dijo a mí. Entonces yo le contesté en alemán, hast recht. Ich habe das speziell gemacht, aber ich wusste nicht, dass ich so viel Blut verliere. Me miró, salió con un golpe y es una habitación con catres y no sé cuántos, 4 pisos de catres y cada tiene una chica en donde trabajamos. Y mi madre dice, sie ist ganz verrückt, sie ist nicht normal. Y empezaba a hablar alemán y que yo estoy loca, que yo no sé lo que hablo, pero ¿qué va a escuchar él a ella con todo eso? Y salió y todo el mundo de mis amigos, de la gente que trabajó conmigo, por tu culpa nos van a matar a todas. Era un momento terrible de contradecir a un Unterscharführer. Pero más o menos 2 horas después viene die Blockführerin, la segunda del Unterscharführer, y viene con un plato que trae fiambre y pan y un poco de fiambre. Das ist, du sollst dich erholen. Ich habe es da nie geglaubt. So kann man sich vorstellen, dass nach dem, was ich habe ihm zurückgeämpft, bringt sie mir, ich soll mich erholen, mit ein Stückchen Brot und ein Stückchen Wurst. Das war nicht zu glauben. Also, ich konnte mich nicht aufstehen. No me pude levantar, entonces me mandaron a la cocina a trabajar a pelar papas. Entonces esta papa que yo empecé a pelar, empecé a comer, porque no nos daban de comida suficiente. Y esta cocina, para ir al baño, tenía que subir donde yo trabajaba. Entonces me dieron un tapado con forro. Entonces yo llenaba el tapadito de papas para llevar a las chicas arriba. Y me llevaba un viejito, subíamos el ascensor, me dijo en alemán,
du hast nichts genommen in der Küche? Nein, sage ich habe viel Papas, un montón de papas tengo, sage ich, que no tengo nada. Y voy al baño y empiezo a repartir, una manda a la otra y empiezan a comer papas. Dicen que se sentían revivir con una papa. Crudas, naturalmente, lavadas en la canilla, porque ahí en el baño lo único que teníamos donde lavarnos la mano, entonces se lavaban la papa cruda. Y dicen la cruda papa por televisión ayer, que es la mejor vitamina que tiene la papa, la cáscara de la papa. Pero esto no sabíamos nosotros, esto era comer una papa cruda, era un manjar de la vida. Bueno, también pasó esto, pasó la fábrica, yo hacía cosas increíbles que jamás uno se puede imaginar que pueda hacer una fábrica de aviones. Fábrica de aviones, juntar chapas con un revólver a aire, que yo no tenía fuerza de levantar este revólver a aire, y para las dos chapas pasar estas cosas, y bueno, terminó esto también, se acercaba ya el año 45. Eran los primeros meses, porque bueno, estamos trabajando allá en la fábrica, y yo empecé a recuperarme, claro, pero siempre ya trabajando en la cocina, ayudando a lo que pude ayudar. Bueno, llega el momento que empiezan a pasar aviones rusos y empiezan a bombardear Alemania. Entonces nos sacaban de la fábrica y nos llevaban, hacían unas carpas fuera de la fábrica para poder, qué sé yo, para que no, porque tenían miedo que viene una bomba y nos mata a todos. Después no, a nuestra fábrica no tiraron bombas. Mira, lástima que esperaron tanto tiempo. No tiraron en las vías que se llevaba gente a matar. ¿Y dónde estaba Estados Unidos, rusos y otros tantos que dónde estaban ellos? Ellos sabían que se mataba a la gente. Y sin embargo, esto pasó. Increíble, ¿no es cierto? Bueno, llegamos a Mauthausen, en los trenes otra vez. Llegamos a Mauthausen, en Mauthausen, tirados en unas carpas enormes, qué sé yo. Y no, al lado tuyo no sabía si gente vive o muerte. Y llegamos y al otro día mi madre casi no podía caminar, casi la matan en el camino, porque se llamaba como el camino de la muerte. Desde el tren hasta el campo que llegamos ya no hubo fuerza de caminar. Y la gente más joven que nosotros caminaba. Y mi madre dejó de caminar y dice una a la otra, llévate la chica, en alemán, yo entiendo todo, y yo ya me arreglo con la mayor. Y dijo que la va a matar. Entonces yo le contesto en alemán, primero a mí, después a ella. No dije que es mi madre. Y justo viene un oficial del ejército, no SS, no tenía la SS. Y dice, ¿qué está pasando acá? Y manda a las alemanas, yo ya me arreglo con ellas y las llevo al campo. ¿Qué pasa? Le digo, no sé si vive o no vive, es mi madre, y yo tenía el tapadito que me regalaron en la fábrica.
y tenía una jarrita, dice, anda y pasa un arroyo, lleva agua, tírale agua, tírale agua. El alemán me dice a ver si le abre los ojos. Y yo le tiraba del lado izquierdo y derecho, dice, no, tírale del otro lado, está el corazón. Yo ni sabía dónde está el corazón. Y me ayudó este alemán y después yo ya pude arrastrar a mi madre al campo y ahí ella levantó los ojos y abrió los ojos y dice, Dios mío, ¿dónde estamos? Hay gente que está tirada acá y dicen que no hay que tomar nada porque nos quieren envenenar. Y yo, cada uno se moría de sed del viaje y de todo eso. Yo no me acuerdo si tomé o no tomé, bueno, no me morí y ella tampoco. Los alemanes dicen, wer geht mit uns? Porque vienen los americanos. Es kommen die Amerikaner. Wer kommt mit uns? Stell dir vor, dass wir mit diese Mörder gehen. Nicht zu glauben, ¿no? Y esperando aparecen el ejército americano y nos ve tirados por ahí. Cuando entran y ven estas escenas, todos americanos, del más importante al más soldado, llorando. Todos. Ellos traían aparatos y cosas, qué sé yo, nos ubicaron donde estaban las carpas de los americanos, hospitales, hicieron todos hospitales. Yo estaba internada no sé cuánto tiempo, que solamente a suero, nada más. No podía comer. Otros comían y yo nada. Mi madre se recuperó antes y empezó a pedir a los americanos que ella quiere cocinar comida para mí. Hablaba, no sé, el alemán, qué sé yo, para que la entiendan. Ella dice, quiere hacer una cocinita con ladrillos y ella va a cocinar para la hija. Y empezó a conseguir 2 ollitas que yo las tengo y las llevo y las muestro. Las tengo y la uso. 2 ollas de Estrage. Increíble. Y ella empezó a hacerme comida y yo me recuperé. Y ahí donde vamos, donde ya nos comunicamos con mi tío de Argentina por la Cruz Roja, por el Joint, y ya él sabe que vivimos y que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ya recibo noticias que vive Bernardo porque me manda una carta donde dice que sabe que vivo con mi madre y él no se casa si yo no voy con él. Así que dije a mi mamá a Polonia y a Lodz y se acabó la cosa. Y ya fuimos a Polonia. Mi madre empezó ya con un señor conocido a hacer algo y Beno vino de la provincia que ya tenía trabajo, trabajaba en otra ciudad, tenía un trabajo importante. Los polacos le dieron porque él hablaba un buen polaco, increíble, y yiddish casi no conocía el yiddish, solamente el polaco. Y bueno, él dice, yo tengo que llevarte donde yo vivo, en Prądnik, otra ciudad pequeña. Y mi madre dice, ¿cómo que la vas a llevar? Sí, las 2, llevo las 2, pero no están casados, ¿cómo la vas a llevar así?
dice el amigo de él, abuela, no te preocupes, yo tengo derecho de casarlos. Y agarra, dice, hacemos un casamiento. ¿Cuál es el casamiento? Mire, yo le pongo las manos en la cabeza de los dos, le digo una brajá y los dos están casados. Y ella ya creía en todo esto. Él ni era rabino, no había rabinos, no había nada. Ya está, y nos casó, y a donde está él ya emigramos para el lugar, y allá había alemanes que tenían en Flüchtlinge, waren die Deutschen. Y él ya tenía su casa, hermosa casa. Yo no podía creer todo lo que vino vestido. Un lindo hombre, mi esposo. Era muy lindo hombre. Pero yo me enamoré de él. ¿Vos lo conociste? No, claro que no. Y bueno, y así era la cosa que en Prądnik los polacos empezaban a odiar a mi esposo, porque él tenía más derecho que ellos. Los polacos, sabes que son antisemitas. Y eran y creo que van a ser, porque así están criados. Así los criaron a los polacos. Aunque ahora te quieren demostrar que son amigos, que quieren ayudar, y acá en Argentina todos amigos somos. Y bueno, al final juntamos unas cosas, algo de plata, porque él recibía el sueldo, y mi madre empezaba a trabajar donde estábamos nosotros. Le daban alcohol para vender, vendía alcohol, no sé de dónde sacaba ella. Ella siempre podía vender algo y hacía cosas. Y yo en casa, los alemanes me atendían y todo lo que yo quería, pero no los podía ni mirar. Pasa el tiempo y dice mi esposo, estoy en una situación bastante incómoda, vamos a hacer para pasar a Alemania, porque está dividida en 4 países. Vamos por lugar de los americanos. Y así alquilamos un tipo que nos pudo llevar, y a él después lo buscaron. Los polacos lo buscaron. Terrible, no sabes, encontraron, porque ya estábamos en el lado de Alemania, y ya estábamos en el campo de refugiados. Y allá él recibió un trabajo como en una colonia cuidando chicos, y a mí yo trabajé en principio en la cocina, y preparaba mesas para lo que venían y comían allá, y tenía que usar guardapolvo blanco, todo ahí con una gorrita. Muy bien, y después me empezaban a perseguir, que soy tan joven y muy bonita, y hay un matrimonio que vino de Rusia, iba a organizar un teatro. Y otro, Abelman, que era de Polonia, que era un director de teatro también, de Varsovia. Y había gente que trabajó en el teatro y pasaron campos de concentración, y había bastante personas que se empezó a mover, y ya se organizó el teatro. Pero necesitaban gente más joven.
Y entonces me miraban a mí, me seguían, me corrían. Y yo les dije a mi esposo, estábamos en Berlín, y en el Schlachtensee, y le dije, mira, Benno, me siguen y me persiguen, no sé quiénes son. Y después él los enfrentó. ¿Y qué es lo que quieren? Hacemos un teatro, necesitamos una mujer como esta chica. Vamos a probarla, si sirve bien y si no, buscamos otra persona. Y me pregunta a mí mi esposo, ¿vos tenés ganas de hacer teatro? Sí, quiero hacer, vamos a ver, vamos a probar. Me dieron un papel para leer en yiddish, pero con letras españolas. ¿Viste? Con polaco. Y yo lo leía perfectamente y les encantaba todo lo que hacía y cómo me movía, porque fui muy graciosa. Y bueno, le gustó mucho y entré al teatro. Y empezamos a hacer obras cortas en yiddish, como una mujer judía con trenzas, y después hablaron a un director alemán. Ay, se me fue el apellido ahora. Un director alemán que quieren hacer obras más importantes. Quieren hacer una obra francesa, Der eingebildete Kranke. Man versteht nicht, ja? Zu meinem Abfahren haben meine Freundinnen, haben mit mir gespielt, Theater, haben mir ein Geschenk gemacht. Und das war ein Album, ist schon so alt, von Jahr 48. Und meine revistas, tengo 2 revistas de Berlín, donde salieron las fotografías mías estando actriz. Estaba yo en el Häftlinglager von den Amerikanern. Wir sind von Polen nach Deutschland illegal hereingekommen nach Deutschland und gleich in diesen Lager hereingekommen. Dann, es war alles so alles verrückt. Bueno, todo esto pasó. Ay, y empezamos a movernos para ir a Argentina. Argentina no recibe judíos, está Perón, no recibe judíos, entonces el papel hace mi tío para Paraguay. Llegamos a Paraguay y nos reciben, ya había bastante gente en Asunción, ya venimos bien vestidas, muy bien, ya podíamos comprarnos en Alemania ropa, porque los alemanes vendían, basta que consiguieron cigarrillos, ya te vendían la mejor ropa. Ellos no tenían, los americanos no les querían dar cigarrillos. Entonces nosotros recibíamos en lugar de plata cigarrillos y vendíamos los cigarrillos y comprábamos ropa, linda ropa, y ya parecía toda una nena muy... Nadie podía creer que ya tengo un esposo, nadie me quería creer, porque mi esposo siempre, en el gueto ya tenía pelo blanco un poco, porque era de nacimiento un poquito blanquito, pero cuando le llevaron la madre, se volvió todo blanco. Él adoraba a su madre. El hermano lo llevaron también a trabajar, que sobrevivió y después murió en Argentina, porque era muy enfermo de diabetes y le agarró algo muy malo y falleció. Y el esposo mío lo trajo a Argentina. Y bueno, él conoció a Daniel y conoció a la nena. Él conoció a la nena a los 2 años, el hermano, y después se mudó por su cuenta, empezó a trabajar
y falleció solo en su casa. Nosotros estábamos de vacaciones, nos llamaron y encontramos un hombre ya muerto. Bueno, la cosa fue que pudimos volver a Argentina, pasamos por Francia y sin Paraguay, la verdad que eran cosas increíbles porque no sabíamos una palabra en castellano, todo en polaco hablábamos. Entonces en el hotel donde nos recibieron la gente decían dobry wieczór, bon provecho en castellano, entonces nosotros entendíamos dobry wieczór. ¿Sabes lo que quiere decir dobry wieczór? Buenas noches. Y nosotros dijimos, ¿cómo nos dicen ahora buenas noches? Que es de día, es de mañana. Todo entendíamos al revés. Pero aprendimos a hablar un poco y ya está. En Paraguay estuvimos un tiempo, pero nos llevaron de allá, de Asunción, nos llevaron a... Buscamos el agua para ir a Argentina. Entonces fuimos a Clorinda, muchos judíos allá, y se ocuparon mucho de nosotros porque nosotros de Paraguay nos llevaron y nos pusieron en la cárcel en Argentina. Y acá los soldados en Argentina nos trataron tan bien, nos dieron comida, huesos con carne y después nos llevaron a un templo judío y estuvimos más de 100 personas en un templo esperando para poder ir a Buenos Aires. Mi esposo, y nos decían siempre allá en Formosa que vamos a ir nos van a mandar a Paraguay. Ustedes vinieron como agricultores y se van a Paraguay. Y mi esposo agarró, escribió en polaco una carta para Eva Perón y esta carta la hizo traducir porque él le puso todo lo que pasamos y nuestro deseo de estar en Argentina, tenemos familia y ellos nos están esperando, queremos vivir en Argentina. Y ella recibió la carta, nos mandó a decir a todo el grupo que estuvimos allá, quédense tranquilos, no los vamos a mandar de vuelta, ustedes le mandamos pases para que vengan a Buenos Aires. Y ya en Buenos Aires, yo lo único que quería tener un hijo, pero me dijeron en Alemania que nunca voy a tener un hijo después del accidente que tuve. Así que yo llorando y mi esposa dice, deja de pedir por un hijo, estamos los tres, vivimos, sobrevivimos, no vas a tener hijo, vamos a ver después lo que hacemos. Y yo llorando por un hijo, mi tía de Argentina me llevó a un médico, dijo, ella tiene que tener un hijo porque ella está por dentro, está todo bien, nada más que muy débil, le vamos a dar muchas vitaminas, la vamos a levantar. Efectivamente, y yo llegamos en el año 48, este médico me empezó a dar todas las cosas y en el 50 nació mi hijo. Ya quedé embarazada en el 48, en el año 50 nació Daniel Lázaro Ruz. Y ahí empezó, a los 5 años nació mi hija. Todo de sorpresa me vino ella. Casi la pierdo, ella nació el 24 de diciembre. Y él nació el 24 de julio. El 14 de julio lo llevaron. Unos pocos días antes de cumplir los años. Y bueno,
los dos empezaban a desarrollar su mente, cada uno, él desde chico, el tío que vivía en la Argentina era ya recibido médico y era un intelectual, le gustaba mucho la ciencia. Y él empezaba a hablar a Daniel del átomo y de ciencias atómicas, y esto le entró a Daniel en la cabeza y le encantaba este estudio. De chiquito empezaba a estudiar en un primario y cuando llegó a séptimo grado, los dos estaban en primarias, muy buenos alumnos. El chico a los 12 años preparó todo un cartón enorme y preparó cómo se mueve el átomo y con toda la ciencia atómica. Preparó a los 12 años. El maestro de él no le podía creer que él estaba enloquecido, compraba libritos todos de esta ciencia, de chiquito. Y el maestro dice, mira, para ser un nene, ya terminas este año, no sé, como séptimo o inferior, no me acuerdo, era el último grado a los 12 años. Entonces el maestro de él, Jones, me acuerdo, invitó a otros maestros y al director para que vean lo que hizo Daniel, lo que él preparó para despedir el año, despedir al profesor. Y el profesor invitó a todos a su clase de él y le dio una charla a los alumnos y dice, tengo que hablar de un chico, voy a hablar de un joven que hizo como mejor alumno, mejor compañero, y yo tengo para él un libro, un premio para darle. Pero tienen que tener paciencia, ya voy a decir quién es. Y y estábamos invitados los padres, y él estaba en el medio y dice al padre, papá, interesante, ¿quién va a ser de este chico? Seguramente debe ser un compañero que era muy inteligente, sabía todo. Y él no se imaginaba nada. Y el maestro de él dice, bueno, que se levante Daniel Rus. Cuando él escuchó esto, dice, yo no podía creerlo. Le entregaron, tengo el diario como mejor alumno que le entregaron y como el mejor como mejor compañero recibió de un regalo especial. Todo era para él. Bueno, y él dijo que esto es mi vida y yo voy a estudiar. Entró al secundario, también se destacó de su estudio porque a él le interesaba todo sobre matemática y estudios sobre, allá no tanto hubo átomos. Entró a la facultad, ahí sí entró a ciencias exactas, donde ya estudiaba todo sobre lo que él soñaba estudiar. Bueno, él y Nati entró también porque eran los dos excelentes en matemática. Ella también estudió, ¿qué es lo que va a estudiar? El padre le dijo, vos vas a estudiar todo sobre matemática también, vas a ir a ciencias exactas y ahí enseñan un estudio, a ver lo que ella terminó. Él terminó como científico en ciencias exactas y ella terminó
computación científica. Esto le dijo el padre, vos vas a estudiar computación, entonces entró en computación científica ella. Mira, se me borró el estudio de ella. Bueno, Daniel estaba trabajando ya, entró en el año 76, entró a la Comisión Atómica como un físico nuclear, con varios compañeros que estudiaron con él y algunos que conoció en la facultad, allá en la Comisión Atómica, pero del 36 llegó al 37. Entró todo porque ya en el 36 Argentina ya empezó, ya antes también estaban gobiernos militares, ya en el 75, 74, pero hasta el 76 entró el gobierno militar nazi directamente, porque empezaron a hacer desaparecer, esto ya sabes, que empezaban a desaparecer gente joven. Entonces nosotros no entendíamos nada de esto, porque no estábamos entre grupos donde desaparecía gente. Cuando desapareció un amigo de él, ahí nos enteramos qué es lo que están haciendo este gobierno. Entonces le dijimos, mira, mi esposo ya estaba en buena posición, ya teníamos una propia fabriquita que trabajó Daniel con nosotros, ya ayudaba al padre a trabajar y ya le regalamos un coche, él ya tenía su propio coche, lo dejó, estaba yendo a la Comisión Atómica en su coche, y no soy yo, de ama de casa, teníamos una hermosa casa que hizo mi esposo. La verdad que ya pudimos vivir una vida linda, una vida siéndonos ya gente de clase media. Dices, no éramos gente pobre, pero cuando empezó ese problema con Daniel, que no sabíamos qué pasó con él, mi hija ya estaba casada, ya tenía un esposo, ella se casó en el 76, ya tenía su propia vida y trabajaba en Aerolíneas Argentinas, tenía un buen trabajo. Y el esposo de ella también la lleva 8 años, un contador público. Así que teníamos una familia muy bien construida. Y de repente me dicen que mi hijo no vino a casa, no sabíamos por qué. Estábamos esperando, era un viernes, y que él ayudaba al padre a repartir lo que trabajaba mi esposo telas. No vino a casa, entonces llamábamos a hospitales si no tuvo un accidente con el coche. Llamábamos a la policía. No, nosotros no lo tenemos, ya lo tenían. Pero nosotros no sabíamos nada de esto. Nosotros, cuando él todavía estaba en casa, le teníamos dar plata para que se vaya de Buenos Aires, que vaya de Argentina, que vaya a Uruguay. Le dimos para ir a un hotel y de allá lo vamos a mandar a Israel o qué sé yo, donde lo podíamos mandar para sacarlo de este lugar. Pero él dijo, ¿qué hice yo? Yo no hice nada malo, yo estoy trabajando, en mi trabajo me interesa, soñando con un trabajo que tengo, yo de acá no me voy a ir.
Justo a la semana que llevaron al amigo, desapareció él. Nosotros hicimos todo lo posible. Yo con mi esposo viajamos a varios países. Viajamos a Estados Unidos, que teníamos familiares, que ellos prácticamente nos llevaron a lugares tan importantes, eran hombres del gobierno que en este momento, de cualquier manera, llegamos a instancias muy altas, a grandes personalidades, que ellos mandaban cartas a Argentina pidiendo por Daniel. Todo el mundo le contestaba que no saben dónde está, que no saben, si van a saber van a contestar. Y fuimos a Israel también con mi esposo, fuimos a España. De España mandaban cartas, nada que ver, pero tampoco no tenían, en España tampoco vivían bien, porque tenían malos recuerdos de tiempos de Franco y vivían también épocas feas. Bueno, me dejo de política porque esto ya no me interesa. Lo que pasó con Daniel, que no lo encontramos. Yo entonces ya cuando volvimos a Argentina, después de no tener ninguna respuesta de nadie, estuvimos, sí, en Washington. Cuando fuimos a Washington, un primo mío vino de Washington a Argentina a pedir, él como americano, a pedir por mí. Lo escucharon, pero no pasó nada. Así que en Argentina tenía que ir al Ministerio de Interior. No sé, ¿entendés lo que es un Ministerio de Interior? Entonces ahí tenía que cruzar la Plaza de Mayo. Ya era el año 77, fin de 77. Ya veía algo raro, que había algunas mujeres sentadas en bancos y se ponían unos pañuelos blancos. Y yo mucho no me interesaba, porque yo quería llegar al ministro de Interior, que me diga algo, que sabe algo de Daniel, que me mandaron allá y había filas para entrar. Y él me recibió y me dice: su hijo, ¿usted quiere saber dónde está su hijo? Se fue con una chica a pasear y usted pregunta acá. Estas fueron las respuestas. Mira, terribles respuestas nos daba. Y yo me senté en un banco hablando con algunas mujeres y me dicen: mira, acá hay mujeres que andan con pañuelos, se ve que tiene algún significado. Entonces nos acercamos, porque en la fila tampoco sabían qué son los pañuelos. Me hice amiga de algunas mujeres que les faltaban hijos. Y digo: ¿y a vos cuánto te llevaron un hijo también? No podía creer lo que llevaban hijos y hijos. Y yo me acerco a una de pañuelos: sí, nosotros estamos preparando, estamos haciendo una ronda acá en Plaza de Mayo para que nos vea el gobierno, a ver si nos ayudan en algo. Y yo digo, le conté a mi esposo y a mi mamá. Mi mamá, cuando escuchó que no hay nada de Daniel, dejó de hablar de Daniel. Ya no preguntó nada por Daniel, mi madre. Ella sufría sin hablar. Y yo corría a la Plaza de Mayo. Y ya me puse también un pañuelo blanco. Todavía no tenía inscripciones.
Vos conocés los pañuelos con inscripción. Yo tengo uno de Daniel guardado. Y entonces empezamos a dar vueltas y vueltas y nos empezaron a maltratar a las madres. Nos corrían con policías. Vino una vez, hice una cosa increíble que se va a contar en la película. El día 20 van a dar la película, él ya no va a estar. Qué lástima que no vas a ver mi película de largometraje, donde van a hablar un juez. Me atendió un juez, el juez Garzón. Estuvo conmigo 2 horas preguntándome cosas y yo contándole algunas cosas mías y contándole de Daniel. Y él, tengo fotografías con él, pero en este momento no sé dónde están en la filmación, que él me abrazaba mucho. Y era del gobierno de Cristina y del esposo de Cristina. Ellos, la verdad que el gobierno que en el tiempo de los militares estábamos bajo un gobierno, que era democrático, nos quiso ayudar, pero mucho cuando ellos entraron a gobernar nos ayudaban, pero mientras estaban los asesinos, que yo los llamaba asesinos argentinos, porque hacían cosas. Yo no sé si mi hijo no fue echado al mar. No sé si lo hiciste visitar, el lugar donde están las placas de nuestros hijos. Es un lugar donde cada hijo desaparecido tiene una placa. Es un lugar hecho por organismos de derechos humanos y hay estatuas hechas por grandes constructores estatuas. Y hay estatuas muy significativas de nuestro pasado. Se ve una cárcel con ventanitas chicas que ellos pusieron allá. Y hay un lugar donde dentro del río hay una estatua parada dentro del río, hicieron, como un desaparecido que se tiraba al mar. Yo no sé si no está tirado mi hijo, que les inyectaban a los desaparecidos, les inyectabas para marearlos y los tiraban al río. Y no sé si no está ya mi hijo. Yo siempre digo que no lloro, pero llega un momento que es demasiado fuerte. En las charlas, cuando les cuento mi historia, me preguntan, ¿cuánto sufriste más? ¿Cuánto murió tu esposo? ¿Cuánto estuviste en Auschwitz, Birkenau? ¿O cuánto te llevaron tu hijo? ¿Qué le vas a contestar? Bueno, no iba a llorar, pero yo sufrí mucho para tener un hijo, porque me dijeron que nunca voy a tener. Y tuve un hijo que valió la pena.
la hija también. Le contesté cuánto se sufre más, cuánto se pierde un hijo. Creo que es el más gran sufrimiento. El hijo tiene que sobrevivir tu vida. Acá está Daniel. Y bueno, yo digo que en la vida se ríe, uno se ríe y hay momentos de largar ¿cómo se dice en yiddish? Ein Tränen. Eine Träne. Lo dije en alemán. Pero con todo esto, vivo, no pensé que voy a llegar a esta edad, jamás. Que la vida es muy linda, pero hay que saber vivirla. Das Leben ist sehr schön. Nur man muss kennenlernen. Man muss wissen, wieso zu leben. Das ist wichtig.